Shabbat Shalom, Isbahá Javerín, Shabbat Shalom, familia amigos. Con la ayuda del Eterno hoy continuamos el estudio de la Torá, en el primer libro, el libro de Bereshit, el libro de Génesis. Y en esta ocasión vamos a estudiar desde el capítulo 8 al capítulo 12, que nos corresponde a la tercera parashá, que es Lech Lechá, que significa vete para ti o sal por tu bien. Y en esta porción pues vamos a ver la vida y el llamamiento de uno de los más grandes hombres de la historia, hablándolo a nivel religioso, y uno de los más grandes hombres de Israel. Hablamos de nuestro patriarca Abraham, fundador de la nación judía. Al final de la parashá anterior, Noach, ¿sí? Vemos que Terach en hebreo y Taré en griego, que era el padre de Abraham y que era un fabricante de ídolos, lo vemos en el libro de Josué 24:2, que era descendiente de Sem, hijo de Noé, salió de Ur de los Caldeos con su hijo Abraham, con Lob, que era hijo de Harán, con su nuera Sarai, con sus bienes, con algunos de sus siervos, hacia la tierra de Canaán, pero se establecieron en Harán. Y pues nos preguntamos el por qué pararon a mitad de camino. Posiblemente puede ser por problemas de salud, por problemas de clima o simplemente por miedo. Y también nos cuentan los eruditos que Abraham partió de Harán hasta después de que su padre murió, ¿sí? Y ellos estaban establecidos en Harán, que significa reseco. Y después de este corto recuento, pues ahora sí vamos al estudio de la parashá esta semana. Hagamos un breve resumen, en el cual pues vemos que en esta porción vemos los viajes de Abraham y varios episodios de Abraham y Sarai en Egipto, y después más adelante en otra situación. También vemos que Abraham y Lob se separan y que Lob es prisionero por una guerra que había entre reyes, y Abraham lo rescata. También vemos el pacto del Eterno con Abraham, el nacimiento de Ismael, el cambio de nombres de Abraham por Abraham y de Sarai por Sara. También al final vemos el pacto de la circuncisión del pueblo, ¿sí? Y miremos el significado de Lech Lechá. Lech significa vete, anda, ve, sale. Y Lechá quiere decir hacia ti, que el Eterno le está diciendo que se mire internamente, ¿sí? Es una invitación a encontrarse consigo mismo, y que era la única forma de poder alcanzar salir de ese entorno familiar en el cual pues él estaba en un pueblo en el cual era un pueblo idólatra, y Abraham creía en un solo Dios, ¿sí? Y también pues muchos de sus seguidores creían en un solo Dios, ¿sí? Y el Eterno pues le hace un llamado que él saliera, que dejara esa zona de confort que él tenía y que emprendiera un nuevo camino, un camino sin retorno a donde estaba, ¿sí? Y dejando de mirar a su alrededor para entonces mirar hacia él, y que descubrirse y desarrollar y expandir todo el potencial que él tenía espiritualmente. Leamos Génesis 12, del 1 al 3. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, este episodio lo está recordando el apóstol Esteban cuando estaba ante el Sanedrín, y eso lo vemos en el libro de Hechos, todo el capítulo 7.
Y la parashá en este momento nos está hablando sobre un llamado divino, acompañado de una verajot, de una bendición, y también con una promesa, ¿sí? ¿Para quién? Para un hombre en el cual el Eterno sacó de su tierra, del lado de su familia, de sus costumbres, de sus comodidades. Y como dijimos, ese hombre es Abraham, que más adelante vemos que el Eterno le cambia el nombre por Abraham, que significa padre de multitudes y también el padre de la fe. Y él sale con su esposa Saraí, su sobrino Lob, y con todas sus pertenencias y algunos de sus sirvientes y prosélitos. Abraham salió de Ur de los Caldeos por orden del Eterno, como ya lo hemos dicho, hacia Canaán. Y en ese momento Abraham tenía 75 años. Y si le quisiéramos colocar un título a nuestra parashá en esta mañana, sería saber escuchar y saber obedecer. ¿Por qué? Leamos el comienzo. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham vemos que tenía una relación muy íntima con el Eterno, que tan pronto como el Eterno le dijo: sal, vete de tu tierra, vemos que la Torá en algún momento diga que él dudó, sino que él simplemente obedeció al Eterno, ¿sí? Él salió ¿qué? Con su familia, con la familia de su esposa, ¿sí? Y vemos que él en ningún momento él se negó en decirle al Señor: pero Señor, ¿cómo voy a dejar a toda mi familia? Voy a dejar mis negocios, mis terrenos, mis ganados. Todo lo tengo acá, ¿sí? Pero vemos que él simplemente obedece al Eterno y se va, ¿sí? Y vemos que él verdaderamente creía y tenía fe en el llamado que el Eterno le hace, y tanto que vemos que en la Biblia lo llama a él, a la única persona que le dice amigo de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque él escucha la voz de Dios. Y como dijimos, él le dice: leg leja, vete para ti, o sal por tu bien, ¿sí? ¿Sal de qué? De entre tus parientes, del entorno donde él estaba, que dejara toda su familia, que dejara todas esas costumbres que habían en esa época en donde él se encontraba, ¿sí? Y vemos alguna situación en la cual me quiero enfocar, que vemos que Abraham obedeció en parte al Eterno, ¿sí? Y porque él dice: vete de tu tierra, de tu parentela, ¿sí? Y él, ¿qué hace? Él se va con Lot, ¿sí? Muchas veces creemos que estamos haciendo la voluntad del Eterno, que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero creemos que nosotros, ayudando al Eterno, podemos hacer más, ¿sí? Miremos el ejemplo de Sara. Veamos Génesis 16:1. Y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Entonces vemos que Sarai era estéril, que estaba muy angustiada, que estaba muy desesperada, estaba muy preocupada por no tener descendencia. Y decide pues como ayudarle al Eterno, diciéndole a Abraham que se allegue a su sierva egipcia Agar. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder tener descendencia, ya que en esa época, si una mujer casada era estéril, era una vergüenza para la sociedad. Y desafortunadamente vemos que a veces le queremos más a la sociedad, al que dirán, que creerle al Eterno. Y ya en este momento simplemente le dijo a Abraham que
le diera descendencia por medio de su sierva. Y él pues obedeció al pedido de su esposa y para que tuviesen hijos. Y también en esa época, cuando una sierva tenía hijos, también eran como hijos de la esposa, ¿sí? Y vemos también que él actuó pues conforme a las costumbres de la época, más no lo que el Señor quería, más no viendo de los ojos del Eterno, ¿sí? ¿A qué le faltó? Le faltó fe. Y también algo pues muy importante que tal vez en otra ocasión, con la ayuda del Eterno, que nos dé vida y salud para poderlo hablar y estudiar, es que Abraham salió también con su sobrino Lot, ¿sí? Y vemos que Abraham empezó a recibir las bendiciones de las promesas después que se separó de Lot, ¿sí? Y pues el Eterno en esta porción nos está enseñando de que no hemos de tomar nosotros decisiones a la ligera. ¿Por qué? Porque a largo plazo pues traen consecuencias pues funestas. Y que seamos nosotros sensibles a la voz del Eterno, que no tratemos de ayudarlo. El Eterno no necesita de nuestra ayuda y pues no trunquemos los planes que el Eterno tiene para con cada uno de nosotros, ¿sí? Creamos que en algunas situaciones el Eterno se demora en darnos una respuesta y entonces creemos que el Eterno nos abandonó, pero en ningún momento nos está abandonando. Él tiene sus tiempos para darnos las bendiciones, ¿sí? Y bien, nosotros no tratemos de obstaculizar los planes del Eterno, que tal vez en algunos de nosotros puede que nos esté pasando lo que tengamos ese espíritu de Taré, que es un espíritu de tardanza, o el espíritu de Lot, que es un espíritu de ceguera, o que estemos pasando por unos terrenos de Harán, unos terrenos resecos. Entonces, más bien, que con la ayuda del Ruach, del Espíritu Santo de Dios, nosotros seamos sensibles a la voz de Dios y tomar las decisiones conforme a la voluntad del Eterno, y que con Él tendremos la victoria, ¿sí? Y que no le tratemos de ayudarle al Eterno, que Él tiene siempre, pues, lo mejor para cada uno de nosotros. Y Él sabe en qué nos quiere nosotros ayudar. Más bien que nosotros nos analicemos en qué entorno estamos, en qué medio nos estamos moviendo, y si el medio o las amistades o algunas personas o algunas situaciones donde nosotros nos estemos moviendo no le agradan al Eterno. Entonces, más bien, como le dijo a Abraham, vete. Entonces, que seamos sensibles a la voz del Eterno. Si tenemos que movernos del entorno donde estamos, bien sea laboral, bien sea familiar, bien sea de barrio, lo que sea, pero que nuestro entorno sea conforme al Eterno, como lo quiere y le agrada al Eterno. La jactará los profetas, vemos en el libro de Isaías 40, del 27 al 41, 16. Leamos Isaías 41, 8 al 10. Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido descendencia de Abraham, mi amigo, tú, a quien tomé de los confines de la tierra y desde sus lugares más remotos, te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. No temas, porque yo estoy contigo. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Entonces acá el Eterno escogió a Israel mediante Abraham, ¿sí? ¿Por qué? Porque así el Eterno le plació. Pues porque así el Eterno quiso. No porque en este momento el pueblo lo mereciera. Y a pesar de que él escogió ese pueblo a los israelitas, pues para que lo representaran ante el mundo, los israelitas pues fracasaron en lograrlo. ¿Por qué? Porque le desobedecieron al Eterno, ¿sí? Y el Eterno los castiga pues enviándolos al cautiverio. Así
nosotros mismos, como creyentes del Mesías, como representantes suyos acá en la tierra, nosotros tenemos que estar siéndole obedientes al Eterno, y Él nos escogió para ser sus hijos, pero no por nuestros méritos, no porque nosotros lo mereciéramos, sino por la sola gracia del Eterno, en el cual nos envió a su Hijo Yeshua HaMashiach para que muriera en el madero por cada uno de nosotros, ¿sí? Y que nosotros debemos de más bien ser representantes del Eterno acá en la tierra, ¿sí? Que lo que el Eterno nos ha encomendado de predicar su palabra, que lo cumplamos y que verdaderamente seamos de testimonio, que seamos esos representantes suyos, ¿sí? Ya que un día no muy lejano, pues, nuestro amado Yeshua HaMashiach se reunirá con su pueblo fiel y a los hijos que le obedecimos, ¿sí? Y que creímos en lo que Él hizo en el madero por cada uno de nosotros. Ahí nos está diciendo la palabra: mi siervo eres tú, te he escogido, ¿sí? Entonces, ante los que nacieron y fueron apartados para el Eterno, lo está diciendo el libro también de Jeremías 5:1, ¿sí? Entonces, aquí también nos está continuando diciendo el Eterno: no te desanimes, porque yo soy tu Dios, ¿sí? Entonces, que la mejor compañía pues es la del Eterno, que Él es nuestro Padre Celestial, que Él es nuestro protector, que Él siempre está guardándonos. Nos dice que nos fortalezcamos en los momentos de angustia en Él, que nos refugiemos en Él. La Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, vemos en el libro de Hebreos 11, los versículos del 8 al 12. Leamos el 8 y 9. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces, en este capítulo 11 se nos habla sobre vivir por fe, vivir por emuná, que nada fácil, ya que una cosa es decirlo y la otra es vivirlo, pero ese es un reto que nosotros como creyentes del Eterno debemos de colocar en práctica, de creerle al Eterno y obedecerle al Eterno. Y a través de toda la Biblia vemos grandes hombres y mujeres que le creyeron al Eterno y actuaron por fe, como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Gedeón, Sansón, David, Samuel y muchos más. Y mujeres como Miriam, Débora, Esther, Ruth, Abigail y muchas más. La lista pues sería interminable, y que el Eterno nos ayude a verdaderamente fortalecernos cada día en Él, en creerle a Él y a sus promesas. Que a través de... Hay un versículo en el cual, cuando nosotros empezamos a conocer del Eterno, en los caminos del Eterno, nos enseñaron el versículo de Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, es interesante esa palabra, pero que debemos de nosotros verdaderamente entender qué es lo que nos quiere decir esa palabra de fe. Entonces, miremos dos pequeños aspectos. El primero es que la fe pues produce acción. Así como vimos que Noé obedeció al Eterno, hizo el arca en un terreno árido, se burlaron de él, pero él no miró esas circunstancias, sino simplemente colocó la mirada en el Eterno, y vemos que él se salvó y su familia, ¿sí? Y también es bien importante que nosotros verdaderamente le creamos al Eterno, no que miremos las circunstancias, sino que verdaderamente coloquemos nuestra mirada en el Eterno, y que tenemos que verdaderamente, que eso no se quede en pensamientos, sino que verdaderamente actuemos, el entrar en acción, que ¿bajo qué? Bajo la cobertura del Eterno, y lo que Dios nos encomienda, pues que nosotros lo hagamos verdaderamente con fe, y que no se quede solo como digo, en nuestros pensamientos, sino que así como
Noé actuó como Abraham, Noé y muchos más, que así nosotros también actuemos. Y un segundo paso es que la fe produce convicción. Y Abraham salió sin saber, como dice la palabra, sin saber hacia dónde se dirigía, ¿sí? Nada fácil, porque él vivía tranquilamente, vivía con su familia, sus siervos, sus terrenos, sus ganados, ¿sí? Pero él no miró esas circunstancias, sino que simplemente obedeció al Eterno y él se fue con toda su familia y muchos de sus sirvientes, de sus prosélitos también, para una tierra que el Eterno le iba a dar, que era la tierra de Canaán. Entonces, él actuó directamente con convicción, no por vista, porque recordemos la situación con Lot, en el cual tenían los dos terrenos, ¿sí? Y simplemente él dejó de escoger a Lot y él cogió el otro terreno. Él no se dejó llevar por la vista. Entonces, así que nosotros también no nos dejemos llevar por la vista, no nos dejemos llevar por las circunstancias, no nos dejemos llevar por los momentos difíciles, sino que verdaderamente coloquemos nuestra mirada en el Eterno, que por difícil que sea la situación, no quitar la mirada del Eterno. Y vemos a través de toda la Biblia la mano de bendiciones y ejemplos que el Eterno nos coloca con respecto a la fe, y que siempre tengamos nuestra mirada puesta en nuestro Salvador Jesucristo, en nuestro Salvador Yeshua HaMashiach, como nos lo dice el libro de Hebreos 12:1. Puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, como creyentes en nuestro Mesías, valoremos todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros en el madero, y que vivamos una vida de testimonio. ¿Para qué? Para que el mundo nos imite. Recordemos que no sabemos qué nos depara el futuro, pero sí sabemos a ciencia cierta quién está a cargo de ese futuro. Amada familia, muchas gracias por acompañarme en el estudio de la Parashá. Si estas palabras fueron de bendición para tu vida, comparte este video a otros y suscríbete a este canal. Una semana de bendición para todos. Shabbat Shalom.